Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Yo tengo el agrado de presentar hoy a la doctora Ana María Galich, que ella es médica endocrinóloga del sector de osteopatías metabólicas del Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires, y Ana también ha sido expresidenta de AOM. Hoy Ana va a desarrollar como tema de su disertación osteomalacia inducida por tumor. Muy buenas tardes, Ana, y bienvenida y muchas gracias por participar en esta jornada. Muchas gracias, Silvina, y muchas gracias a la Asociación de Osteología y Metabolismo Mineral por esta invitación. Como dijo Silvina, vamos a hablar hoy de lo que es osteomalacia tumoral o también osteomalacia inducida por tumor. Cuando empecé a preparar esa presentación, me encantó este fondo porque dije, esto quiere representar qué es lo que pasó con esta enfermedad. Primero, los conocimientos fueron pocos, como groseros, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, se fue profundizando cada vez más hasta formar esta empalizada a través de la cual hoy nos estamos moviendo con un poco más de seguridad. ¿Cómo podemos definir a esta enfermedad? Es un síndrome paraneoplásico raro que está producido por un tumor que produce FGF23. Estos tumores en general son muy pequeños, pueden estar localizados tanto en tejidos blandos como hueso, pueden ir desde la cabeza hasta los pies y se caracterizan por tener un crecimiento muy lento, y lo que hace que sea difícil la localización y eso demora el diagnóstico. En general, se los conoce y se los encuentra en la literatura con el nombre de tumores mesenquimatosos, fosfatúricos, pertenecientes a la variante mixta del tejido conectivo, y lo podemos encontrar con estas siglas, PMT, MST o simplemente como PMT. Estos tumores tienen una histología característica de la cual no nos vamos a ocupar hoy, simplemente por la falta de tiempo. Antes de empezar a hablar específicamente de ellos, recordemos cómo es el metabolismo del fósforo, que es el ion que hoy está implicado. Entonces, este mineral tiene tres hormonas que lo regulan. Una, paratormona, otra, la vitamina D, y finalmente el FGF23. Paratormona, como ya sabemos, también es fosfatúrica y determina un descenso del fósforo porque actúa específicamente sobre estos cotransportadores sodio-fósforo 2A y 2C. Tiene una actividad, a diferencia de FGF23, estimulante de la síntesis de calcitriol, el cual va a actuar a nivel del aparato digestivo absorbiendo el fósforo y también el calcio. Y a su vez va a inhibir la síntesis de paratormona, como puse acá en el gráfico. ¿Qué va a hacer FGF23? ¿Para qué sirve esta hormona? Es la que nos cuida del incremento del fósforo. ¿Ella qué hace? Actúa directamente sobre estos cotransportadores sodio-fósforos, inhibiéndolo, y por lo tanto el fósforo se pierde. Y por otra parte, inhibe la síntesis de 1,25 para dificultar la absorción del fósforo. Es decir, su regulación más importante es evitar que el fósforo aumente. Por lo tanto, si el fósforo aumenta, FGF23 también aumenta para deplecionarnos de ese mineral. Las tres hormonas están en interrelación entre ellas y también con el calcio. Veamos el mecanismo específico. FGF23 es producida principalmente por osteoblastos y osteocitos, pero no son los únicos lugares donde se produce en el esqueleto, porque cuando se han hecho experimentos con ratones transgénicos, a quienes se les anulaba el gen de FGF23, bajaba la concentración circulante solamente en el 50%. Es decir, que hay otros lugares donde se produce FGF23. Una vez que se secretó, se va a unir a su cofactor, que es cloto, que tiene dos porciones que le van a permitir la unión al complejo que forma el receptor de FGF. Esa estructura terciaria va a cambiar formando una estructura cuaternaria que va a desencadenar una serie de mecanismos intracelulares.
se activan algunas enzimas como la ERK y las quinasas dependientes de corticoides, que van a tener dos efectos como acabamos de ver, inhibir la 1-alfa-hidroxilasa y fosforilar este cotransportador sodio-hidrogeniones que termina degradando a los transportadores. Este es el mecanismo íntimo de acción de estas sustancias que se encuentran fundamentalmente presentes en el túbulo contorneado proximal. No vamos a hablar del mecanismo a través del cual se produce el transporte hacia la membrana vasolateral para el pasaje a la sangre, que implica el receptor tipo 1 del retrovirus pleiotrópico y xenotrópico. Dije recién que hay producción de FGF23 en otra serie de tejidos, aparte del hueso, y que en el hueso, al parecer, FGF23 también puede afectar la expresión de osteopontina, de fosfatasa alcalina ósea y también de los receptores TRP5, que son los canales de calcio, aparte de tener un efecto directo sobre la mineralización ósea. Veamos cómo se produce FGF23, y esto es importante conocerlo para saber qué es lo que nosotros vamos a medir después. Esta hormona tiene 251 aminoácidos, pesa más o menos, de acuerdo con las distintas bibliografías, entre 25 y 35 kilodaltons. Una vez que la hormona se produjo, inducida por una serie de factores, inhibida por otra, sufre su molécula una glicosilación por esta enzima GALAN3. Es necesaria esa glicosilación para que se produce a nivel del retículo endoplásmico para que la hormona como tal sea liberada, porque para ejercer su acción necesita la molécula completa. Esa molécula completa es clivada en un sitio especial para dar origen a los dos fragmentos, el carboxilo terminal y el amino terminal. Hay una serie de factores que pueden sufrir mutaciones a este nivel y que pueden explicar distintas alteraciones del fósforo, en más o en menos, pero que no es tema de hoy. Para que FGF23 actúe, es necesaria la presencia de paratormona. Y este concepto ya se conoce desde el año 2004, que lo puso de manifiesto sobre todo Gupta, que él estudió un grupo de pacientes normales, los comparó con hiperparatiroidismo y con hipoparatiroidismo. Fíjense, el hipoparatiroidismo tiene el fósforo alto, obviamente, pero fíjense la concentración de FGF23, 150. No obstante, el fósforo no se eliminaba porque estos pacientes no tienen paratormona, es decir, para que esta sustancia actúe es necesaria la presencia de paratormona. Y veamos ahora cómo se generan estos tumores. La biología molecular se fue conociendo mucho en los últimos años. Se ha visto que un 40% de estos pacientes tienen lo que se llama translocación o función de genes que van a dar origen a una sustancia quimérica. ¿Qué es lo que se ha fusionado o se ha traslocado? El gen de la fibronectina 1. Todos conocemos la fibronectina, es una proteína que está distribuida universalmente en todo el organismo porque es una proteína de fusión. ¿Cuál es la característica de la fibronectina? Que tiene un promotor que es muy potente y por lo tanto la estimulación de ese promotor hace que estas proteínas fusionadas, estos receptores fusionados, se estimulen y den origen a la activación de todas las sustancias que están más allá del receptor. No se sabe si es que el receptor se autodimeriza, no se sabe si es que el receptor necesita cloto, o que hay una mutación a nivel del cloto, o hay una serie de factores autócrinos o parácrinos que cuando está presente esa fusión lo pueden activar. Y es importante la activación de este receptor porque participa en el desarrollo embriogénico, en la reparación de los tejidos, en la angiogénesis y en el crecimiento tumoral. Pero esto se ha encontrado solamente en el 40% de los pacientes portadores de tumor, o del famoso TIO, pero esto tiene una implicancia fundamental en la terapia. Veamos ahora que conocemos cuál es el mecanismo de acción de FGF, cómo se generan algunos de estos tumores.
Veamos cómo hacemos el diagnóstico. Obviamente, como todo en la medicina, a través de la clínica, de la bioquímica y de los estudios de imágenes. No vamos a hablar mucho de la clínica, pero sabemos que todos estos pacientes tienen una enfermedad que es progresiva, que les va alterando la calidad de vida, que tiene que ver con el compromiso musculoesquelético, el desarrollo de microfracturas, de fracturas completas, etcétera, que es progresivo a lo largo del tiempo. Por eso, cuando vamos a revisar a estos pacientes, tienen que estar revisados desde la cabeza hacia los pies, sin olvidarse de mirar la cavidad bucal, porque hay tumores que se localizan en la lengua, que se localizan en los maxilares, inclusive en las fosas nasales. Y es fundamental preguntarle siempre al paciente si ha notado la aparición de algún bulto, de alguna protuberancia, que muchas veces nos pueden orientar al diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de estos pacientes? Hay varios algoritmos. Como endocrinóloga, a mí me gustó este y es el que más me gusta. Nosotros tenemos hipofosfatemia, tenemos que evaluarlo en presencia de la paratormona, porque recién dije la paratormona es fosfatúrica. Entonces, si nosotros tenemos una hipofosfatemia y tenemos la paratormona alta, lo primero que tenemos que pensar es en una causa de hiperparatiroidismo secundario, que es lo que se presenta con mayor frecuencia. Entonces buscaremos déficit de vitamina D, déficit de calcio, o también puede ser un hiperpara primario normocalcémico, que cada vez lo diagnosticamos más. Pero ¿qué pasa si tenemos una hipofosfatemia en presencia de paratormona normal o baja? Ahí vamos a ir a la búsqueda del fósforo urinario y vamos a ver si ese fósforo está bajo o está alto. Si nosotros tenemos fósforo plasmático bajo con paratormona normal, pero un fósforo urinario bajo, que ya vamos a ver cómo lo medimos, nosotros podemos pensar que ese paciente tiene una ingesta insuficiente de fósforo, siempre que tengamos una función renal normal, o que tenga algún problema en el aparato digestivo, si el paciente refiere que consume proteínas, porque en las proteínas está la mayor concentración de fósforo, o directamente que el paciente tenga una redistribución del fósforo, como ser, por ejemplo, los que empiezan con insulinoterapia, o aquellos individuos que están internados y que reciben alimentación parenteral, entre otros. Pero nos vamos a ocupar fundamentalmente de aquellas hipofosfatemias con paratormona normal y con elevada pérdida de fósforo urinario en estos pacientes. Vamos a medir FGF23, estamos en Argentina, a veces se puede, otras veces no se puede. ¿Qué pasa si nosotros tenemos FGF23 bajo o normal en presencia de hipofosfatemia? Tenemos que pensar en algunos de los otros cuadros que comprometen a los túbulos, túbulo contorneado proximal, fundamentalmente puede ser Fanconi, y ahí vamos a estudiar todo lo que hay que estudiar en el Fanconi, o podemos pensar en los raquitismos hereditarios hipofosfatémicos hipercalciúricos, donde lo que está mutado es el cofactor o el cotransportador sodio-fósforo. Y como dije, si el fósforo está bajo y el FGF se regula normalmente, tiene que estar prácticamente indosable. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos el fósforo urinario alto? Bueno, ahí vamos a indagar todos los cuadros hereditarios y también vamos a indagar aquellos otros cuadros que están relacionados con FGF23, pero que tienen que ver con drogas, con hierro, etc. Esto es lo que el doctor Florenzano propone, cómo medimos el FGF23, la acción de FGF23 a nivel de la orina, calculando la reabsorción tubular de fósforo o bien el TM. Y acá podemos ver que si tenemos un fósforo bajo con un TM alto, bueno, pasamos a la primera parte de la curva, a la izquierda, buscando la baja ingesta o la alteración de la absorción. Y si es menor del 85%, tenemos que pensar en la pérdida renal. Este gráfico es para mostrar, y que no tenemos que olvidar, que en presencia de hipofosfatemia, si todo está bien, FGF23 tiene que ser prácticamente indosable porque la regulación es de esa manera. ¿Cómo vamos a calcular el TM de fósforo? Primero, ¿qué quiere decir esto? Es la capacidad máxima que tienen los túbulos para reabsorber fósforo.
Esto hay que tenerlo presente, que varía de acuerdo con la edad. Todos sabemos que los chicos tienen un fósforo mucho más elevado. ¿Cómo vamos a medir el fósforo para hacer estos cálculos? Hay que tener el dosaje plasmático y el dosaje urinario. El dosaje urinario lo vamos a hacer en ayunas, sin aporte de fósforo y en la segunda micción. Es decir, que el paciente va a vaciar su vejiga y en las próximas 2 horas va a recolectar la orina para medir el fósforo y la creatinina. ¿Ese paciente puede tomar líquidos? Sí, claro, como para forzar la diuresis. Y en la mitad de la recolección vamos a sacar sangre también para el fósforo y la creatinina. Vamos a correlacionar estos valores con el filtrado glomerular para independizarlo de la masa magra. La reabsorción tubular de fósforo es lo que usamos todos en el consultorio, muy fácil de calcular. Hay fórmulas en internet, o para los que somos más grandes, simplemente, como yo les digo a los chicos, hay que pensar que esto es una fracción de fracción como aprendimos en la primaria. Arriba va el ion que vamos a estudiar y abajo la creatinina con la cual vamos a correlacionar. Entonces vamos a relacionar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda sobre el denominador de la primera con el numerador de la segunda, eso multiplicado por 100 y tenemos la reabsorción tubular de fósforo, que es fácil. ¿Cómo vamos a calcular el máximo tubular? Ya la fórmula es un poquito más compleja, o podemos usar lo que tenemos nosotros pegados en el hospital, en la grilla de nuestro sector, que es el nomograma de Weisbuch. Esto viene ya conocido desde el año 1975, donde él demostró que no había una correlación directa entre el valor de fósforo y el TM. Es muy sencillo. Medimos el fósforo, le calculamos la reabsorción tubular o el clearance de fósforo dividido el clearance de creatinina, y puse un ejemplo acá, un varón de 45 años, tiene un fósforo de 2,1, tiene un RTP de 72, que acá lo marcamos, acá dice 0,72, pero lo multiplicamos por 100 y da 72, y proyectamos hacia el máximo tubular y da 1,6. Esto es muy sencillo, muy fácil, el máximo tubular siempre tiene que estar bajo en esta situación. Por lo tanto, como para resumir, ¿cuál es la bioquímica típica en este cuadro? Que el fósforo obviamente va a estar bajo, que la reabsorción tubular va a estar baja, la paratormona la vamos a encontrar normal, la 1,25 puede estar normal o bajo, el calcio debe estar normal, y obviamente si tenemos la posibilidad de medir FGF23 tiene que estar alto, y el diagnóstico nos va a ayudar a hacer el FGF23 alto o por encima de los valores habituales en pacientes con hipofosfatemia. ¿Podemos encontrar la paratormona alterada? Sí, se puede encontrar. ¿Por qué? Si el paciente no tiene tratamiento, nunca se trató y viene con un cuadro de largo tiempo de evolución, puede haber un hiperpara secundario. ¿Por qué? Porque al no haber 1,25, no hay calcitriol endógeno, se perdió el efecto inhibitorio crónico sobre paratormona, que calcitriol inhibe con mayor potencia que FGF23. Pero si el paciente está recibiendo fósforo, las concentraciones o los picos de fósforo que podemos lograr en la sangre determinan un estímulo para la síntesis de paratormona. Pero si ese paciente tiene un hiperpara secundario, crónico, prolongado en el tiempo, las glándulas se pueden tornar autónomas y en ese caso lo que tenemos es un hiperpara terciario. Veamos entonces cómo se cliva, cómo se dosa, cuáles son los ensayos que tenemos para FGF23. Hay 2 tipos de ensayos. Uno que dosa el carboxilo terminal y el otro que dosa la molécula intacta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde están los epitopes hacia los cuales se van a dirigir los anticuerpos que lo van a determinar? Si es carboxilo terminal, ambos anticuerpos se unen a epitopes localizados en el grupo carboxilo terminal. Entonces, cuando la molécula se cliva, como ya vimos, lo que hace este anticuerpo es dosar moléculas intactas y los grupos carboxilos terminales. En cambio, si tenemos un anticuerpo que se une a un epitope del grupo amino terminal y otro al carboxilo terminal, lo único que vamos a medir es la molécula intacta. Y esto tiene importancia para la evaluación, si tuviéramos disponible estos anticuerpos, para saber cómo vamos a evaluar
qué valores esperamos encontrar después de un tratamiento quirúrgico, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Entonces, hicimos el diagnóstico clínico, el diagnóstico bioquímico, ahora va a la localización por imágenes. Y en este aspecto, lo que tenemos que hacer es usar imágenes funcionales. ¿Y qué se propone en la actualidad? Utilizar el PET con galio dotatate. Puede también utilizarse otras cosas, sí, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el fundamento del uso de estas imágenes funcionales? En primer lugar, estos tumores son pequeños, muy vascularizados, porque son tumores funcionantes, que tienen la capacidad de captar el trazador y por otra parte expresan los receptores de somatostatina, que fundamentalmente el receptor tipo 2A y también el receptor 5. Entonces, se pueden utilizar radioisótopos que marquen drogas análogas a la somatostatina que se van a unir a esos tumores. ¿Cuál fue el primero que se usó? El pentiotride, que ya vamos a ver que se puede marcar con indio 111, entonces teníamos el famoso OptioScan. Ese indio que se utiliza tiene la particularidad que tiene una vida mucho más larga, vida media más larga que el tecnesio, que la glucosa marcada para el PET con FDG, y por lo tanto los estudios se podían realizar hasta las 72 horas. Si nosotros teníamos alguna duda con alguna imagen rara que parecía captar, hacíamos venir al paciente al segundo o tercer día para seguir evaluando porque ese radioisótopo tiene una vida media más larga. En general, en la mayoría de los centros se utiliza el centellograma lineal, a veces se pueden hacer cortes de tomografía y entonces tenemos el SPECT, pero cuando el registro se hace con un equipo híbrido con tomografía, lo que tenemos es el SPECT-CT. Y cuando uno se acostumbra a trabajar con un SPECT-CT, no quiere volver a la tecnología previa, pero estos equipos no existen en todos los lugares. Digo esto porque los que estamos acostumbrados a trabajar con hiperparatiroidismo y tenemos imágenes con SPECT-CT, no queremos volver al planar. ¿Qué otras imágenes podemos usar? Hablamos recién del OptioScan, pero también podemos hacer el OptioScan o el SCAN con tecnesio 99 o se puede hacer el PET con FDG. Y esto es importante porque a veces no hay gadolinio con, galio con dotatate, porque es muy caro, porque no está presente en todos los centros. ¿Se puede hacer con FDG, con el famoso PET que se utiliza para los tumores? Sí, porque si estos tumores son muy activos, metabólicamente muy activos, y tienen un Ki que supera el 25%, pueden captar el FDG. El OptioScan y fundamentalmente el galio dotatate se captan fundamentalmente en aquellos tumores que tienen baja concentración de Ki, un 5% más o menos, y que expresan los receptores de somatostatina. Entonces, nosotros ya hicimos el diagnóstico clínico, lo confirmamos con la bioquímica, hicimos una imagen funcional que nos dice acá está el tumor, cualquiera sea la localización. ¿Cuál es el paso siguiente? Hacer una imagen anatómica del sitio donde está el tumor. Llámese tomografía, llámese resonancia para evaluarlo completamente, porque ese paciente va a ir a cirugía. Si tiene una lesión única, va a cirugía, probablemente se cure. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene lesiones múltiples? Y todas captan, como está descrito en la literatura, pacientes que tenían 2 o 3 tumores y no sabían cuál era el productor de FGF23, hay que hacer un cateterismo. Y en ese caso se dosa FGF23 que localiza cuál es el tumor. Y ahí va nuevamente a la cirugía. Pero ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con un tumor que tiene una localización irresecable? Bueno, en ese caso se puede intentar hacer un cateterismo ablativo, se puede hacer una quimioembolización como para destruir el tumor y a veces se puede lograr la curación. Si ese tumor no se puede hacer cateterismo ablativo, no se puede resecar, ese paciente pasará al tratamiento médico de la misma manera que aquel paciente que tenga un tumor no identificado. Y hay que tener claro que cualquiera sea el tratamiento médico, estos pacientes no se curan, porque el tratamiento
curativo es el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento, obviamente, si los cura, le va a mejorar la calidad de vida. Hay que hacer una cirugía muy extensa, esto hay que hablarlo con el cirujano, tiene que ser, se dice en la literatura, la extirpación del tumor con una resección de tejidos que tiene que ser desproporcionada para el tamaño tumoral. ¿Y esto por qué? Porque aunque quede una pequeña cantidad de tumor, este recidiva, y puede ser una recidiva local, puede haber un cambio del tumor y puede inclusive hacer metástasis. Y a veces los pacientes requieren una segunda cirugía mucho más extensa para ser curativa. ¿Qué otro tratamiento pueden tener estos pacientes y del cual yo soy fanática? La radioterapia. La radioterapia puede ser primaria para aquellos tumores irresecables. No hay que dudar, hay que trabajar en equipo y se puede hacer radioterapia como primer tratamiento y esto está descrito en la literatura. Hay algunos pacientes que han presentado remisión completa versus otros que no han tenido modificación de su sobrevida. Se describen tumores en la región frontal, hemangioperisitomas, que curaron directamente con la radioterapia. Pero también la radioterapia puede ser ayudante y esto no hay que olvidarse. Se reseca el tumor, no se pudo sacar en su totalidad, el paciente puede beneficiarse con una radioterapia después de haber achicado el tamaño tumoral. Hay que tener presente que también puede hacerse a través de otras técnicas como es la alcoholización, la crioablación y la radiofrecuencia con la cual vamos adquiriendo cada vez más experiencia. ¿Qué pasa si el cirujano extirpó el tumor? Y nosotros podemos medir, supongamos que tenemos FGF23 disponible, el paciente sí operó, vamos a medirle FGF23. Si estamos usando un kit que dosa la molécula intacta, como ya hemos visto, como tiene una vida media corta, entre 45 y 55 minutos a la hora, FGF23 se tiene que normalizar. Esto es lo mismo que los que estamos acostumbrados a trabajar en hiperpara primario postquirúrgico con la PTH intraquirúrgica. Bueno, si tenemos el kit que dosa carboxilo terminal, vamos a tener que esperar unos días. Pero en general también se normaliza. ¿Qué pasa con el fósforo? El fósforo entra a valor de normalidad más o menos al quinto día, de la misma manera que la reabsorción tubular de fósforo. ¿Qué pasa con la vitamina D? Rápidamente aumenta. ¿Y esto por qué? Porque perdió la inhibición que determinaba FGF23 sobre la enzima responsable de la síntesis. Pero después de unos días, 1,25 vuelve al valor normal. ¿Cuáles son aquellos tumores que nosotros vamos a sospechar que pueden tener recurrencia? Fundamentalmente los que tienen localización ósea y fundamentalmente los que tienen localización vertebral. Algunos cirujanos habían propuesto hacer un curetaje después de la extirpación del tumor, pero esto se sabe que tiene alta recurrencia y se prefiere la segunda cirugía con bordes mucho más amplios. Si el paciente no tiene tumor localizado o tiene una localización que hace imposible la resección quirúrgica, este paciente va a tratamiento médico. ¿Cuál es ese tratamiento médico convencional? Calcitriol, que es lo que no tiene, y fósforo, que es lo que pierde. Entonces, ¿qué cantidad de calcitriol vamos a darle? Entre 15 y 60 nanogramos por kilo de peso por día. Hay que recordar que cada comprimido, o cada cápsula, mejor dicho, de calcitriol trae 250 nanogramos, o como conocemos habitualmente, 0,25 microgramos. Puse el ejemplo con una dosis máxima, por ejemplo, de 60 nanogramos para darle a un individuo de 70 kilos, necesitamos como 4 microgramos de calcitriol, que esto es decir como 16 cápsulas por día. El fósforo vamos a darlo en 15 a 60 miligramos por kilo de peso, distribuido en 3 a 4 veces al día, y hay que tener en cuenta que esto en general se tolera mal y hay que ir titulando progresivamente la dosis. Si podemos contar con el CAFOS sería lo ideal, pero si no se pueden mandar a preparar los sellos que tienen la mismísima composición que el CAFOS. ¿Cuál es nuestro objetivo de tratamiento acá con el tratamiento médico?
que mejore el fósforo, que mejoren los síntomas y que normalice su fosfatasa alcalina. ¿Cuál es el riesgo si estamos dando mucha cantidad de calcitriol, por ejemplo, que los pacientes se pongan hipercalcémicos, hipercalciúricos, que tengan nefrolitiasis o que hagan nefrocalcinosis y deterioren el funcionamiento renal? Y si le damos mucho fósforo, un hiperparasecundario que si lo dejamos evolucionar puede pasar a terciario. ¿Qué otros tratamientos tenemos? Y contamos con el Cinacalcet. ¿Qué es el Cinacalcet? Es un agonista del receptor sensor de calcio que estamos acostumbrados a manejarlos en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica en diálisis con elevada concentración de paratormona circulante. ¿Cuál es el efecto del Cinacalcet? Bajar la paratormona. Y como ya dijimos, FGF23 necesita paratormona para actuar. Y por lo tanto, si baja la paratormona, baja la efectividad de FGF23, aumenta la reabsorción tubular, va a disminuir los requerimientos de fósforo y de vitamina D, pero a veces puede dar hipercalciuria y entonces hay que asociarle algún diurético. ¿Qué otro tratamiento está descrito? El optiotride, y esto se basa en lo que ya dijimos, que tienen receptores para la somatostatina. Hay reportes de efectividad en la literatura, pero la mayoría de no efectividad. ¿Qué tratamiento tenemos en la actualidad? El Burosumab. ¿Qué es el Burosumab? Un anticuerpo monoclonal dirigido contra el FGF23. Como tiene una vida media larga, podemos administrarlo en forma subcutánea una vez por mes, en una dosis que va entre 0,3 y 0,9 miligramos por kilo de peso. ¿Cómo actúa este anticuerpo monoclonal, que es una inmunoglobulina IgG1, uniéndose al FGF23? Y como vimos al principio, este necesita, para ejercer su acción, unirse a su receptor y correceptor. Por lo tanto, si está unido a la inmunoglobulina, no puede ejercer su acción porque tiene un peso mucho más grande y por lo tanto disminuye su actividad y aumenta el fósforo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que Burosumab no impacta en la evolución del tumor, que el tumor se sigue comportando como quiera, mientras que lo único que hacemos es mejorarle el fósforo, mejorarle las condiciones de vida o los síntomas. Este es el trabajo publicado este año por la doctora Jeanne River, que trató a 14 pacientes que tenían osteomalacia tumoral, eran de edad promedio más o menos 57 años, mitad y mitad más o menos varones y mujeres, tenían un fósforo plasmático de 1,6, un TN de 1,12 bajo, y la dosis fue variable entre 0,3 y 0,9, como dijimos, hasta 2 miligramos por kilo de peso. ¿Qué vio ella? Que el fósforo aumentaba, llegaba al límite inferior de lo normal y se mantenía en ese valor a lo largo del tiempo. De la misma manera, el TN de fósforo, la 25-hidroxi, como ya vimos, aumenta al principio, después se mantiene dentro del rango normal y a medida que los pacientes van curando la osteomalacia, va bajando la fosfatasa alcalina. Todos esos pacientes, como forman parte de un protocolo, tienen todos los estudios que quisiéramos que nuestros pacientes ambulatorios también lo tuvieran. Entre ellos, fueron evaluados todos con el centellograma óseo, que ya saben que es muy sensible para demostrar las fracturas, y que vieron que a lo largo del tiempo las fracturas y pseudofracturas curaban. El 33% de los pacientes al cabo de 2 años y medio del seguimiento curó totalmente sus fracturas y un 13% las curaban en forma incompleta. ¿Qué otra cosa vieron? Porque todos tenían histomorfometría, que en realidad es lo ideal para hacer el diagnóstico, mostrando la cantidad de osteoide que tienen estos pacientes y la baja mineralización que tienen. ¿Qué vieron en esa velocidad de mineralización? Que con el tratamiento bajaba de 1.500 días más o menos a 1.000, y que otra cosa, que el osteoide también bajaba. Un individuo normal tiene más o menos un 3% de osteoide y estos pacientes tienen un 17%. Es decir, que a medida que empieza aumentar el producto calcio-fósforo a nivel del sitio de mineralización, esto empieza a mineralizarse. Pero no se olviden que al principio dije que también FGF23, independientemente del doble producto calcio-fósforo, tiene una acción directa sobre la mineralización, una acción directa sobre la osteopontina y también sobre la fosfatasa alcalina. ¿Cuál es el futuro? No para tratar el fósforo, sino para tratar el agente desencadenante, que es el tumor.
el uso de inhibidores de la tirosinquinasa, como ser, por ejemplo, el infigratinib. ¿Este qué es? Es un inhibidor de todos los receptores de FGF, que existen 4 tipos. El implicado en la osteomalacia tumoral es el tipo 1. ¿Qué hace esta droga? Inhibe la síntesis de FGF23 porque actúa bloqueando la actividad del tumor. Entonces, ¿qué pasa con los tumores? Disminuyen el tamaño, disminuyen su actividad. Es muy útil en los pacientes que tienen metástasis. Pero ¿cuál es el problema con todas estas drogas? No sé si ustedes vieron algún paciente tratado con alguno de estos inhibidores de quinasa tan potentes, los efectos adversos, que pueden ser dermatológicos. Sí, recuerdo pacientes que vi tratados por otra situación que tienen infecciones en la piel, en el cuero cabelludo, con alopecia, con una fetidez terrible porque se sobreinfectan, con alteraciones a nivel de las uñas muy marcadas, con un síndrome de palma y plantas, porque no se olviden que dijimos al principio que la fibronectina es una proteína de unión, y que está totalmente alterado en esta situación. ¿Qué otra cosa dan estas drogas inhibidores de la quinasa? Aumentan el fósforo, que es lo que nosotros buscamos en este paciente. Pueden dar una hiponatremia muy acentuada, fatiga y retinopatías graves que obligan a la suspensión del tumor. Y voy a presentar un caso clínico de New England que fue presentado el año pasado, que también participó en un proyecto de esta droga. Es un hombre que tenía 66 años, con diagnóstico de osteomalacia tumoral desde los 42, fue sometido a múltiples cirugías, pero no obstante el tumor continuó evolucionando y tuvo metástasis viscerales, pulmonares, etc. Entonces, cuando tiene 61 años, entra al protocolo de infigratinib. ¿Qué se le mide? FGF23, que se puede ver acá, que tiene basalmente 15.000, un valor altísimo. Se lo trata y en forma rápida, a las 24 horas, porque la vida media del FGF23 es corta, el paciente pasa a tener 1.700. Y a los 14 días se mantiene totalmente normal y así se mantiene por un tiempo, como se puede ver acá en el gráfico. Fíjense el centellograma. Este era un PET con FDG, o sea, el PET más común que conocemos. Fíjense lo que pasó al año, se le borraron totalmente las metástasis. Y miren acá, el tumor estaba a nivel del omóplato, que se biopsió y vio una sarcomatización de ese tumor. Pero miren lo que pasó después del tratamiento con el infigratinib. Se osificó el tumor y cuando hicieron la biopsia se encontraron con tejido óseo. Obviamente, como dije, los efectos adversos son múltiples, hubo que suspenderle el tratamiento, pasaron a otros quimioterápicos, pero ¿qué le pasó al paciente? Se llenó de metástasis. Entonces decidieron volver de nuevo a la misma droga y allí estuvieron por un tiempo. Fíjense lo que pasa de todas las metástasis, cómo se van borrando, pero nuevamente los efectos adversos no pudieron. Hubo que suspenderle, ponerle en forma intermitente, el tumor siguió creciendo y el paciente finalmente falleció. Parece que hubiese como un efecto rebote cada vez que uno suspendía este tumor. Esta droga está disponible, sí, en Estados Unidos está disponible, se llama Tralcetic y es utilizada por la FDA para el tratamiento de los colangiocarcinomas y de los carcinomas uroteriales. Se venden cápsulas, se da 3 semanas, se descansa uno. ¿Por qué todo esto? Porque estas drogas que actúan sobre los receptores de FGF son el futuro y hay una gran gama de investigación en la oncología. Y fíjense dónde tenemos acá infigratinib. Miren la cantidad de estudios que hay con distintas drogas. Hay algunos que son bloqueantes selectivos de estos receptores, como los muestro acá en este color naranja. Hay otros que son anticuerpos y hay otros que son bloqueantes no selectivos. O sea, la investigación hacia adelante es muy prometedora. ¿Y esto por qué? Porque la oncología, como todos sabemos, es una enfermedad crónica y hay muchísimos tumores, tanto en varones como en mujeres, cánceres, que tienen este mecanismo de acción. ¿Cuál es el futuro? Encontrar un epitope en el tumor que pueda ser bloqueado por drogas y que eviten el crecimiento y el desarrollo tumoral.
Por eso es tan importante que conozcamos la biología y toda la parte molecular de todo, porque la medicina del futuro es así. Para terminar, y perdón si me extendí, podemos decir que la osteomalacia tumoral entonces es un síndrome paraneoplásico raro que se produce por tumores pequeños, que tienen muy lento crecimiento y que segregan FGF23. Los síntomas son progresivos, invalidantes. Las imágenes funcionales que progresaron muchísimo permiten ahora el diagnóstico de localización tumoral. El tratamiento curativo único hasta el momento es la resección quirúrgica, que tiene que ser amplia y desproporcionada para el tamaño tumoral. El tratamiento médico está reservado para pacientes sin localización del tumor o que tengan imposibilidad quirúrgica y consiste en sales de fósforo y calcitriol. El burosumab puede bloquear, o no, mejor dicho, bloquea el FGF23 y por lo tanto mejora los síntomas, pero recordar que no controla el tumor, no es como la cabergolina. Hay otras alternativas terapéuticas, la radioterapia, la ablación por diferentes métodos y el abordaje de esta patología tiene que ser multidisciplinario. Muchas gracias. Ahí está. Ana, muchas gracias por tu excelente charla que nos has dado hoy. Mira, hay un par de preguntas que apelan mucho a tu experiencia, más que conceptuales a la experiencia. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de tumores se asocian con mayor frecuencia a la hipofosfatemia? Que un poco lo mencionaste en la charla, Digamos, pero... hoy estos tumores se clasifican así, como tumores hipofosfatúricos mesenquimatosos pertenecientes a la variante del tejido conectivo mixto. Antes podían ser clasificados como hemangiopericitomas, pero hoy la histología es típica y el patólogo avesado lo tiene que llamar así, PMT. Perfecto. La segunda pregunta. En la práctica cotidiana suya, ¿ha tenido recurrencia luego de la resección? Sí, obviamente que estos tumores son raros y yo voy a contestar por la experiencia de todo nuestro sector. Los tumores que están más extendidos tienen mayor recurrencia. Se han visto pacientes que tenían localización ósea y que se ha logrado la resección completa. Y tenemos pacientes que no han tenido localización por varios años hasta que el tumor se localizó. Pero sí, recurren si no se opera como corresponde. Exacto. Y última pregunta, porque pedimos perdón, pero estamos muy acotados de tiempo. La pregunta que me hacen siempre en referencia a tu experiencia, Ana, dice, ¿qué sale de fosfato utiliza y qué hace usted en casos de poca tolerancia oral con el tratamiento de reposición de sales de fósforo? Primero hay que intentar que el paciente tolere, porque no lo vamos a internar para pasarle fósforo todos los días. Primera cosa. Las sales pueden ser simplemente con algunos de los laxantes que se utilizan para los estudios tipo videocolonoscopía y lo demás. Se puede usar el Gadolax, se puede usar el Enemol o se pueden mandar a preparar estos sellos de fósforo como tenemos. No se usa la Coca-Cola como se intentó usar en algún momento porque solamente brinda 17 miligramos de fósforo por cada 100 mililitros de la gaseosa. Así que hay que hacerle los sellos, hay que convencer al paciente, lo tiene que tomar, no hay otra opción. Y asociarlo obviamente a calcitriol, que es lo que le falta y que es lo que tiene que recibir. No hay otra opción. No hay otra opción. Perfecto. ¿Y con la intolerancia gastrointestinal, alguna recomendación? Y hay que ir dándole de a poco, bajamos la dosis, subimos la dosis, los sellos a veces se pueden disfrazar, los preparan los farmacéuticos con un sabor, o lo mismo las distintas sustancias líquidas con un sabor a naranjas o de distintas formas, pero lo tienen que tolerar. No hay otra opción, no hay otra opción.
Bueno, por razones de tiempo no podemos formularle más preguntas a Ana, agradecerles a Ana por haber estado compartiendo esta charla con nosotros y bueno, de parte de nosotras dos, gracias a ON por habernos convocado a participar en esta excelente e interesante jornada sobre enfermedades raras óseas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.